Recording in progress. Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en que se encuentren. Sean bienvenidas a la cuarta sesión teórica del programa FemPower. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante y es que hoy vamos a hablar específicamente de la violencia de género. O, en mejores palabras, de la violencia basada en el género. Y la facilitadora del día de hoy seré yo. Pero primero, como en todas las sesiones, vamos a dar un repaso a los contenidos. Unas palabras de bienvenida, seguidas de una actividad rompehielo, para luego entrar a profundidad sobre lo que es la violencia basada en el género. Posteriormente hablaremos un poco de lo que son los micromachismos, que palabras más, palabras menos, son esas conductas que nosotras mismas vemos como normales por cuestiones culturales, pero siguen siendo manifestaciones de violencia basada en el género y manifestaciones de machismo. Y finalmente llegaremos al cierre de esta sesión. Bueno, ante todo, nuevamente les doy la bienvenida, les agradezco su puntualidad y específicamente esta sesión la quiero iniciar con unas palabras de reflexión. Unas palabras de reflexión que nos llevan a desmontar algunas ideas que culturalmente se han normalizado. Y es esa idea de que el amor duele. Por eso cito la reflexión y es la siguiente. Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas. Eso no es amor. Y quiero iniciar con esta reflexión porque desafortunadamente parece ser algo normalizado e interiorizado el pensar que el amor duele. Pensar que amar es hacer sacrificios, es dejarse de lado por el otro, es permitir que la otra persona te controle, tenga un dominio sobre tu vida. Y la verdad, si duele, si hace daño, no es amor. Y este es un principio fundamental que debemos considerar siempre y en todo momento. Porque muchas veces la base de la violencia basada en el género está en la normalización de palabras o creencias como esa de que el amor duele. Voy leyendo el chat. Por aquí les recuerdo que se sigan presentando en el chat a los efectos de la asistencia. Dicho esto, las dejo con esta reflexión para que ustedes piensen si alguna vez ustedes han sido víctimas de insultos, ataques, golpes, amenazas o cualquier tipo de control, como le dicen, en el nombre del amor. Y si es así, les quiero decir que en efecto han sido víctimas de violencia basada en el género y está bien que lo reconozcamos, porque lo que está mal es negarlo y normalizar esos actos, porque la normalización de esos actos hace que vayan creciendo cada vez más hasta que la situación se vuelve en una situación incontrolable y caótica. Ahora, vamos con una actividad rompehielo. Para esta actividad rompehielo, les voy a pedir que primero piensen en un objeto que tiene valor para ustedes. Puede ser valor emocional, valor espiritual, que tenga un valor especial y que lo tengan cerca. Para esto les voy a dar unos 2 minutos para que vayan y tomen ese objeto de valor. Así que 2 minutos para que tomen algún objeto de valor que tengan cerca. 2 minutitos. Y ojo, ese objeto de valor que tienen cerca debe ser un objeto cuya historia ustedes se sientan cómodas compartiendo, porque el segundo paso es tomar ese objeto de valor y mostrarlo en cámara.
y posteriormente compartir la historia del por qué ese objeto es de valor para ti. Esto nos permite conocernos un poco más. Yo ya tengo mi objeto de valor a la mano, por eso no me he levantado a buscarlo, porque lo tengo a la mano. Así que les voy a dar un minutico, porque mientras estoy hablando ya pasó un minuto. Un minuto para que busquen un objeto de valor, cuya historia del por qué es de valor se sienten cómodas compartiendo. Muy bien. Voy a comenzar yo y luego de manera voluntaria, 2 o 3 personas más van a encender su cámara, van a mostrar ese objeto de valor y nos van a decir por qué es un objeto de valor para ustedes. Yo en este momento tengo 2 objetos de valor. Entonces voy a compartir primero el más antiguo. Este peluche, como ustedes lo ven, es un pato, ¿sí? Es un objeto de valor para mí que siempre tengo cerca porque fue un regalo de cumpleaños de mis 15 años que me hizo mi mamá. Es súper lindo, es súper cómodo y además es pequeñito y lo puedo tener en mi escritorio. Y es de valor simplemente por eso, porque es un regalo que mi mamá me dio en mis 15 años. Y además, mientras espero que alguna de ustedes se anime a compartir su objeto de valor, aquí les muestro mi otro objeto de valor. Es una botella de agua, reutilizable, por supuesto, y para mí es de valor por 2 razones. Una, porque me la regaló una persona muy, muy especial, y 2, porque quien me lo regaló sabe que en ese momento de mi vida yo estaba intentando crear el hábito de tomar más agua. Entonces, este reloj, este envase tiene un contador. Cada vez que tomas agua, te va marcando cuántas veces has tomado agua en el día hasta que te tomas al menos 4 veces el termo y se reinicia. Entonces, el hecho de sentir que tenía que cumplir con las 4 tomas de agua del termo me hizo crear el hábito de tomar agua. Y es de valor para mí porque en efecto me hizo y me ayudó a incorporar un hábito saludable en mi vida. Dicho eso, voy a esperar que algunas de ustedes compartan sus objetos de valor. Bien, veo que Luz encendió su cámara. Ajá. Luz, ¿nos vas a compartir tu objeto de valor? Ajá. Muy bien. ¿Está silenciada, Luz? Ahora, All right. Ahora sí. ok. Una campana tibetana es un objeto de valor para mí, porque además de relajante, moviliza las energías de los espacios. A mí desde niña me gusta mucho la parte de relajación y la parte de la tranquilidad y de la energía, y me la compré hace como 8 años o más, como 10 años me la compré en una oportunidad que fui a visitar un centro comercial en Valencia, aquí en Venezuela, y al verla no dudé en comprarla. Demasiado hermosa. Aparte que tiene un significado energético y de relajación. Sí, siempre la tengo. Muchísimas gracias, Luz, por compartir con nosotros tu objeto de valor. De verdad Sí. que Okay. yo también soy
amante y seguidora de lo que esté vinculado con la relajación, con la meditación. Y debo admitir que también tengo una campana tibetana, así que yo sé lo Ay, valiosas qué bien. que son a los Sí. efectos de ese sonido relajante que emiten. Por aquí veo dos cámaras más encendidas, veo a Andrea Ok, y apágala. veo a Cris. ¿Está la cámara mía? ¿Quién desea compartir Ok. primero su objeto de valor? A mí me Andrea. gustaría compartir. Buenas noches, compañeras. Mi objeto de valor es esta gorra que me la ha regalado mi pareja. Es que le he dicho, ¿no? Que me gusta el rap y él es rapero. Y yo le he dicho, yo quisiera aprender a rapear y me compró, ¿no?, esa gorra y me dijo, ahí está, es tu primera gorra rapera para que sientas que puedas rapear. Y me acuerdo de ese día, ¿no? Estaba bien bonito porque me acuerdo que me ha enseñado a rapear y o sea, me ha gustado, ¿no? Esa sensación de que me ha enseñado algo que yo quería hacer. Y eso, Qué bien, muchísimas gracias, Andrea. ¿Ven? Esos detalles son detalles significativos que marcan en nosotros la diferencia. Gracias por compartir con nosotros tu objeto de valor, Andrea. Una gorra muy bonita. Veo también la cámara de Cris encendida. Ajá, Sí, adelante. hola, buena tarde o noche, compañeras. Uno de mis objetos favoritos es esta cajita. Ajá. Y como en diferente cara, tiene diferentes como cuestiones relacionadas a la música. Me lo dio una amiga de la universidad, que actualmente considero mi mejor amiga. Y me lo dio un día de mi cumpleaños, cuando fue un mal cumpleaños porque yo vivía en la ciudad y mi familia estaba aquí en el estado, entonces no fue como mi primer año sin compartir algo con mi familia. Y ella me regaló esto antes de un partido de fútbol y fue como muy significativo para mí porque el ver que ella hizo eso, o sea, como que compró todos los materiales y luego los unió, fue como muy especial, y sobre todo el que pusiera cosas relacionadas a la música, porque la música me encanta, es una de mis salvaciones en, en esta vida. Entonces es de lo más importante que considero yo de objetos. Y también añadiendo, recientemente, igual en mi cumpleaños, me dio este perfume y por lo Ah, general las personas no prestan como atención a qué tipo de cosas me gustan, más que mi familia. Y entonces que alguien exterior me diera algo de una marca que me gusta mucho, y sobre todo es el mismo perfume que siempre me compro, o sea, esa atención que le presta a mis pequeños detalles fue como muy genial. Entonces son ahorita mis objetos favoritos. Muchas gracias por escucharme. muchísimas gracias, Gris, por compartir y contarnos esa historia tan linda. Debo destacar que yo soy de quienes consideran que los detalles elaborados por uno mismo tienen un valor inmenso porque ameritan no solo el esfuerzo de buscar los materiales para para elaborar el objeto como tal, sino además el tiempo que se invierte. Entonces, qué bonito que conserves este obsequio y qué bonito tener personas que nos rodeen, que se fijen en esos pequeños detalles como la marca del perfume que nos gusta o nuestro refresco favorito. Esos detallitos que uno cree que nadie nota, pero qué lindo tener a alguien que esté pendiente de esos detalles que al final nos hacen sentir especiales. Muchísimas gracias por compartir, Cris. No veo más cámaras encendidas por ahora. Tampoco veo comentarios en el chat. Entonces podemos pasar al siguiente punto de nuestra agenda el día de hoy. Y es que hoy vamos a hablar de la violencia basada en el género y también de lo que son los micromachismos. Pero antes me voy a tomar un momento para dar la bienvenida a Palmira Cuellar, quien es también
parte del equipo coordinador de este programa, del equipo de apoyo técnico. Bienvenida, Palmira. Y ahora sí, iniciamos. Bueno, antes de entrar a profundidad a hablar de lo que es la violencia basada en el género, me voy a presentar brevemente. Yo soy abogada, tengo una maestría en Derechos Humanos, soy activista, constructora de paz, también soy feminista y defensora de los derechos humanos y ambientalista. Soy amante de la música, eso quiere decir que tengo un gusto musical muy diverso, muy variado. Me ha encantado conocer sus gustos musicales siempre antes de iniciar la sesión, durante el tiempo de espera. Es algo que he disfrutado muchísimo porque he conocido canciones que nunca antes había escuchado y también he escuchado canciones que me gustan mucho, como la que escuchamos hoy. Soy amante de la naturaleza, eso quiere decir que disfruto muchísimo de los espacios naturales y soy fundadora de Juventud Unida en Acción, la organización que está coordinando todo este programa llamado FEMPA. Ahora bien, cuando hablamos de violencia basada en el género, debemos iniciar por una diferenciación de lo que es el sexo y de lo que es el género como tal. El sexo es lo biológicamente propio de la persona. Es como tal su naturaleza fisiológica y cromosómica. Tiene que ver exclusivamente con el aspecto biológico de la persona. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud define el sexo como aquellas características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres o macho y hembra. Son categorías sexuales. Tiene que ver únicamente con la biología. En cambio, el género es definido por la Organización Mundial de la Salud como los roles socialmente construidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esos comportamientos, las actividades y los atributos que la sociedad da y considera apropiados a hombres y mujeres. Es decir, masculino y femenino son categorías de género. Entonces, en tanto el sexo es el aspecto biológico, el género son los roles o atributos construidos por la sociedad. Cuando hablamos de la violencia basada en el género, una definición simple es que la violencia de género es aquella que se ejerce sobre la mujer por su condición de ser mujer. Por el hecho de ser mujer, se le ataca. Cuando se da ese caso puntual, estamos en el marco de la violencia basada en el género. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque los roles que se le atribuyen hacen que sea considerada inferior, que sea considerada menos, que sea considerada débil frente al hombre, o que el hombre considere que puede ejercer esa violencia sobre ellas, porque considera que tiene más poder, más derechos y más control sobre la otra persona simplemente por el hecho de que es mujer. Si tienen alguna pregunta, yo les pido que la vayan escribiendo en el chat y yo voy dando respuesta a las preguntas que vayan surgiendo. Cuando hablamos de violencia basada en el género, las cifras son abrumadoras en realidad. Y es que según la Organización de las Naciones Unidas, esta cifra es abrumadora, 7 de cada 10 mujeres han sufrido, sufren o sufrirán violencia basada en el género. Eso quiere decir que en teoría, según la Organización de Naciones Unidas, de cada 10 mujeres que estamos en este grupo, al menos 7 hemos sido víctimas de algún tipo de violencia basada en el género. Y me gustaría hacer un ejercicio. Aquellas personas que consideren que han sido víctimas de algún tipo de violencia basada en el género, les voy a pedir por favor que reaccionen.
que reaccionen es que levanten la mano o sí, que levanten la mano. Todas aquellas personas que consideren que han sido víctimas de violencia basada en el género, por favor, reaccionen levantando la mano, específicamente levantando la mano para que se mantenga y yo poder llevar un conteo de aproximadamente cuántas personas hemos sido víctimas de violencia basada en el género. Y para esto les voy a dar como 30 segundos porque sé que es bastante complicado de repente ir al botón de reacciones y poner la manita arriba. Violencia de género, ya vamos a ver cuáles son los tipos de violencia de género. La violencia de género va mucho más allá de la violencia física. La violencia física es una de las tantas manifestaciones que hay cuando hablamos de violencia basada en el género. Pero violencia de género puede ser algo tan simple como que tu pareja o tu novio te diga necesito revisar tu celular. O con esa ropa no sales. O ¿por qué le tienes que sonreír a todo el mundo? Cosas tan simples como esas son violencia basada en el género, porque son la manifestación de una conducta violenta o de una conducta controladora ejercida sobre una mujer porque el hombre cree que tiene ese poder y ese derecho sobre nosotras. Entonces, de momento, 13 participantes han levantado sus manos. Les voy a pedir ya que bajen las manos. Y al finalizar la sesión, cuando ustedes escuchen los distintos tipos de violencia de género que hay, vamos a volver a ejercer esta misma actividad, ¿ok? Entonces, según la Organización de Naciones Unidas, 7 de cada 10 mujeres han sufrido, sufren o sufrirán violencia basada en el género. Una cifra alarmante. Se dice que 2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia basada en el género. ¿Y cuáles son esos tipos de violencia de género? Bueno, los más conocidos, de seguro son los que primero vienen a su mente cuando piensan en violencia de género, son la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Me gustaría preguntar si ustedes conocen algún otro tipo de violencia basada en el género. Y de ser así, les voy a pedir que la escriban en el chat. No veo comentarios en el chat. Eso quiere decir que la mayoría está familiarizada únicamente con estos 3 tipos de violencia. Por aquí me mencionan la violencia patrimonial y económica. Muy bien. 2 veces me están mencionando la violencia patrimonial y económica. 3 veces. 4 veces. Seguimos mencionando la violencia patrimonial o económica. Y este tipo de violencia es muy importante abordarlo. ¿Por qué? Porque según un estudio realizado por Juventud Unida Nación, por nuestra organización, la violencia económica es una de las principales causas por las cuales es tan difícil para la mujer salir del ciclo de violencia basada en el género cuando se encuentra en el núcleo familiar. Más adelante voy a abordar este tema con más detalle. Y es que paso a que conversemos de otros tipos de violencia basada en el género. Como ya habían mencionado ustedes, tenemos la violencia económica, pero además también tenemos, ustedes lo mencionaron, la violencia obstétrica. También tenemos violencia laboral, violencia doméstica, mediática, institucional. Está la esclavitud sexual, la prostitución forzada. Ya varias ustedes la han mencionado, violencia a la libertad de acción, violencia política hacia la mujer, ya mencionaron la violencia mediática, y estos son algunos tipos de violencia, porque dependiendo del ámbito legal que estudiemos, vamos a encontrar más o menos tipos de violencia. Y por aquí mencionan la violencia cibernética,
Y sobre este tema voy a profundizar. Pero voy a dar un ejemplo muy breve de algunos tipos de violencia. Ejemplo, violencia laboral. En el contexto de la violencia basada en el género, se da en el supuesto en el que una mujer sea, por ejemplo, acosada en su entorno laboral, o peor aún, que debido a no responder a ciertas conductas y comportamientos de su empleador tome represalias desde el punto de vista laboral con esta empleada. Un ejemplo, el caso de una señorita, una mujer, que no le acepta un almuerzo, una cena a su empleador, y una vez pasa esta situación, su empleador desmejora sus condiciones laborales. Ese es un ejemplo. Cuando hablamos de violencia económica, muchas veces la relación entre la violencia económica y el ciclo o el círculo de la violencia mantenido es que desafortunadamente, debido a los mismos patrones sociales y culturales, se tiende a normalizar que la mujer dependa en el hogar económicamente de su pareja, de su esposo, del padre de sus hijos. Eso hace que cuando la mujer es víctima de violencia física o violencia psicológica o cualquier tipo de violencia, misma violencia económica en el hogar, no salga de ese ciclo de violencia porque económicamente depende de su pareja, porque eso se ha normalizado. Un ejemplo claro de violencia económica es que la pareja le niegue, que el hombre le niegue a su pareja, mujer, medios económicos para cosas básicas como por ejemplo ir al ginecólogo. Que le diga, no, tú no vas a ir al ginecólogo porque yo no te voy a pagar la consulta. O no, no te quiero pagar el corte de cabello. O no, no te quiero dar dinero para que comas. Se come lo que yo diga cuando yo diga. Ese control económico. O que el hombre obligue a la mujer, a la mujer trabajadora, en este caso, a tener una cuenta compartida con él y él administrar los recursos del hogar al 100%, sin dejarle ningún tipo de control económico a la mujer. Estos son ejemplos clarísimos de violencia económica. La violencia obstétrica. Este es un tema que le vamos a consultar directamente a nuestra facilitadora, la doctora Celi, porque ella va a poder darnos mejores ejemplos de lo que es la violencia obstétrica. Pero un caso claro de violencia obstétrica es, por ejemplo, ligar a una mujer en quirófano sin su consentimiento. Eso es violencia obstétrica. Por ejemplo, forzar a una mujer a dar a luz de manera natural con afirmaciones como, por ejemplo, no seas niña porque te quejas del dolor, puja, sé una mujer de verdad. Ese tipo de comportamientos incluye violencia obstétrica. El no ser empático con la mujer en ese momento es violencia obstétrica. Y hay otros tipos de violencia obstétrica, pero esto se lo vamos a pedir a Celi que lo aborde durante la sesión de la salud reproductiva y salud sexual. También tenemos la violencia doméstica. La violencia institucional es cuando de manera estructural son las instituciones las que atentan en contra de la mujer. Por ejemplo, una institución que se niegue a contratar mujeres por el hecho de que son mujeres y no quieren otorgar permisos de maternidad. Ese es un ejemplo clarísimo de violencia institucional que desafortunadamente está muy normalizado en muchísimos países de la región, porque es que en la medida en la que avanzamos en cuanto a derechos, también las instituciones van buscando la manera de no garantizarnos esos derechos.
Entonces, muchas veces escuchamos o somos testigos inclusive de instituciones en las que se dice, se busca mujer para trabajar, pero que tenga más de tantos años, por ejemplo, porque se busca una mujer que no esté en edad reproductiva o que no tenga hijos y que no esté casada. Entonces, ese es un tipo de violencia también basada en el género, porque lo que pasa en estos casos es que entonces todas las mujeres en edad reproductiva no son contratadas en dichas instituciones. Voy a leer los comentarios en el chat. Hay instituciones que aún solicitan pruebas de embarazo negativas para poder contratarte. En efecto, y eso pasa en muchísimos países de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Y ese es un acto de violencia basada en el género. Por aquí hablan de violencia simbólica, también es otro tipo de violencia, específicamente cuando se utilizan cualquier tipo de símbolo o se emite cualquier tipo de mensaje que tienda a discriminar directamente a la mujer por el hecho de ser mujer. Nos hablan de persecución laboral o acoso laboral. Acá mencionan un caso de violencia obstétrica muy interesante y es que a muchas mujeres les colocan métodos anticonceptivos, como el DIU sin su consentimiento. Un ejemplo perfecto de violencia obstétrica. Ajá, aquí nos dan otro ejemplo muy interesante y es forzar a una mujer a un tratamiento médico que no le hace efecto, claro que sí. Y también este tema lo vamos a profundizar muchísimo más con la doctora Celi, pero también en muchos casos el recomendar a una mujer un tratamiento que es profunda y sumamente invasivo desde el punto de vista de la salud sexual y reproductiva. Cuando se le puede ofrecer un tratamiento menos invasivo, también es violencia obstétrica. Ya estos casos los va a profundizar más la doctora Celia. Entonces, estos son algunos ejemplos de violencia basada en el género. La esclavitud sexual también, la prostitución forzada también, y en este aspecto debo destacar que desafortunadamente muchas veces las mujeres migrantes son víctimas de esclavitud sexual y de prostitución forzada, más allá de hablar del tema de la trata de personas. Y hay otros tipos de violencia que responden a patrones culturales como los matrimonios infantiles forzados y la mutilación genital. Ahora, para profundizar un poquito más en relación a la violencia cibernética, cuando hablamos de violencia digital o violencia en línea, nos referimos a todos los actos de violencia que suceden haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, mensajería de texto, llamadas telefónicas, vía online o por herramientas cibernéticas. Y hay distintos tipos de actos que son considerados violencia en línea o violencia digital que debemos reforzar o destacar. Por una parte tenemos el ciberacoso. ¿Y qué es el ciberacoso? El ciberacoso es el constante y repetido envío de mensajes intimidatorios o amenazantes por cualquier medio digital. Ejemplo, si usted tiene un exnovio que constantemente le está enviando mensajes, acosándola, diciéndole dónde está, la quiero ver, voy a contarle a todo el mundo lo que usted me hizo, sin usted saber a qué se refiere ni siquiera, ese es un tipo de ciberacoso. Es una persona que está hostigándola, que está afectándola a nivel psicológico, con el constante envío de mensajes intimidatorios o amenazantes. Ese es un tipo de violencia en línea o violencia digital. Pero también tenemos otros tipos de actos que son considerados violencia, como por ejemplo el sexteo o el llamado sexting. ¿Qué es eso? Es el envío de mensajes o fotos con contenido explícito sexual sin contar con la autorización de la persona destinataria. Ejemplo, usted está conversando por WhatsApp
o por cualquier aplicación de mensajería o digital con un hombre y de repente usted se encuentra con una fotografía del aparato genital masculino de ese hombre. Y usted en ningún momento le dio autorización para enviarle ese contenido. O de repente usted comienza a recibir mensajes con contenido sexual explícito de esa persona. Esa es una forma de violencia, que parece que no, pero eso es violencia, porque están dando esa información a usted sin su consentimiento. Por aquí nos escriben en el chat, ¿es tan desagradable eso? Claro que sí, es súper desagradable y es un abuso. Y es una forma de violencia basada en el género porque es que ese hombre cree que por el hecho de ser hombre, usted tiene que recibir todo el contenido que él se sienta cómodo enviándole. Y las cosas no son así. Eso es violencia. Y en la otra forma de violencia es el doxing, que es la publicación, ojo con esta, porque esta es muy repetida y reiterada y está muy vinculada también al ciberacoso. Y es la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. El doxing es terrible porque muchas veces se utiliza como una forma de ciberacoso que finalmente termina en el doxing. Ejemplo, aquella expareja que le amenaza y le escribe constantemente amenazándola. Si no vuelve conmigo, voy a publicar las fotos suyas privadas que tengo. Ojo con este tema, porque muchas mujeres tienden a decir, pero ¿quién la manda a enviar fotos? Se supone que si usted tiene una relación con alguien, se supone que si usted tiene un vínculo de confianza con alguien, usted puede compartir cualquier contenido. Y mal podríamos nosotras revictimizar a la que está siendo la víctima. No podemos normalizar ese tipo de comportamientos. Lo peor que puede hacer una mujer cuando escucha sobre un caso de doxing es culpar a la víctima. Uno, porque no sabemos en qué condiciones la víctima compartió su información privada. Dos, porque todas podemos ser víctimas. Y tres, porque debemos siempre recordar algo llamado sororidad. Entre hermanas no podemos atacarnos y no podemos bajo ningún concepto normalizar comportamientos que atenten en contra de nuestros derechos como mujeres. Información privada inclusive como contenido sensual o como su número de teléfono o su correo electrónico. Imagínense la gravedad de compartir el número de teléfono privado de una mujer en un grupo de hombres o en un grupo público generalizado con algún mensaje que incite a que le escriban a esa persona. La dirección donde vives. O sea, es información privada que ninguna persona tiene derecho a compartir sin su consentimiento, ni siquiera con su consentimiento. Y es que el tema de la privacidad de los datos es fundamental y en muchos países, por ejemplo, de la Unión Europea, tiene una legislación muy estricta en relación a este tema. Lamentablemente en América Latina y el Caribe apenas se están dando pequeños pasos para regular los derechos sobre los datos que compartimos. Pero el doxing es otro tipo de violencia digital que desafortunadamente cada vez se hace más constante. Y digo desafortunadamente porque al fin y al cabo sigue siendo una forma de violencia. ¿Por aquí tienen preguntas o comentarios? No veo preguntas, no veo comentarios en el chat. Muy bien, podemos seguir. Ok. Vamos llegando a hablar sobre la normativa internacional, pero antes de abordar el tema de la normativa internacional, vamos a destacar que el tema de la violencia basada en el género comenzó a despertar interés cuando se notó a nivel internacional que en efecto la mujer era un grupo vulnerable.
Un grupo vulnerable porque es un grupo que nunca, desde el inicio de la humanidad, tuvo los mismos derechos que los hombres. Vamos a hablar solamente del derecho al voto, por ejemplo. Para que las mujeres tengamos el derecho al voto, se dieron muchísimas luchas dentro de las distintas olas feministas para que se fuese reconociendo el voto progresivamente en distintos países. Y es así como surge toda una normativa internacional que viene a proteger los derechos de las mujeres precisamente para erradicar la violencia en sus distintas formas, la violencia basada en el género. Y sobre este tema yo no voy a profundizar mucho porque no es el objeto del programa FemPower. Me interesa profundizar más sobre las normalizadas manifestaciones de violencia basada en el género. Más sin embargo, sí voy a destacar que hay un montón de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocida como la CEDAW, y por eso constantemente estamos viendo que en la ONU se hacen estos eventos macro enfocados en abordar la situación de la equidad y los derechos de las mujeres a nivel mundial, la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer, que nace en el año 1993. Tenemos también la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer, o la Declaración de Beijing del año 95, y el Manual de Naciones Unidas sobre legislación en materia de violencia contra la mujer. También en distintos países se tienen normativas específicas para abordar el tema de los derechos de la mujer, y gran parte de las constituciones de la región reconoce la igualdad entre todas las personas, y ese también es un principio fundamental cuando hablamos de la erradicación de la violencia de género y la promoción de la equidad de género. Ahora voy a compartir con ustedes un videíto que espero puedan escuchar muy bien su audio. Por favor, me confirman si escuchan el audio del video. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la Voy a leer el chat. Sí se escucha muy bien. paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social.
Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Bien. Como podemos ver, llegar a este punto en el que se encuentra una diversidad de instrumentos que protegen los derechos de la mujer, se ha pasado por un proceso que abarca décadas y décadas. Por un proceso que ha llegado con 4 olas del feminismo que están diferenciadas cuando profundizamos un poco más en lo que es el feminismo y las distintas olas feministas y los principios que defienden. Y ha sido un proceso bastante complejo. Por eso quiero que reflexionemos también sobre la importancia de nosotras como mujeres poner en práctica la sororidad y seguir manteniéndonos firmes en esta causa para garantizar la equidad. Y también notemos algo muy interesante que menciona este video, y es que mujeres y hombres debemos trabajar en equipo para alcanzar una verdadera equidad. Yo siempre soy muy enfática en esto. ¿Y por qué lo menciono? Ya van a ver por qué. Porque más adelante vamos a hablar de las masculinidades y de los micromachismos y cómo afectan esas masculinidades hegemónicas y los micromachismos a las mujeres. Pero primero vamos a hacer una reflexión. Para hacer esta reflexión vamos a pausar la grabación. Muy bien, una vez terminado el ejercicio que hicimos, entonces entramos a hablar de las masculinidades, que son las que pueden ver aquí definidas, la masculinidad hegemónica, la subordinada y las masculinidades alternas. Y así entramos a hablar de los micromachismos, tema en el que profundizaremos en otra sesión. ¿Pero qué son los micromachismos? Los micromachismos son como esos mecanismos sutiles de dominación ejercidos por los hombres hacia las mujeres. Son muy sutiles. Se caracterizan por no ser jamás abiertamente violentos e incluso pueden ser advertidos como aceptables o inclusive esperados. Por ejemplo, el no consensuar o tomar en cuenta a la pareja en el momento de las decisiones que impliquen a ambos o descalificar sus opiniones. Ejemplo, ese hombre que usted va a comer y agarra el menú y pide por los dos. Ese es un micromachismo. Si él a usted no le consulta qué quieres comer y él pide por los dos, indirectamente él cree que tiene el poder sobre usted y que él es el que tiene que tomar la decisión completa. Diferente a si le pregunta, ¿qué quieres comer? Y usted dice, lo mismo que tú, ya ese es otro tema, pero él está consultándole. Entonces esos comportamientos que parecen muy sutiles son como esos llamados micromachismos, comportamientos en los que el hombre
ejerce un poder, control o dominio sobre la mujer, pero de una manera muy sutil. O, por ejemplo, el típico, yo te busco siempre en el trabajo, pero esa persona la busca en el trabajo siempre para tener un control absoluto de dónde está usted y a dónde va. No es igual al que dice, te busco, ¿sí o no? No, este se impone. Yo te busco. No le preguntó si usted quería que la buscaran o no. O el que le dice, no, no, es que tú no puedes tener carro. Yo manejo por los dos. Por acá mencionan en el chat, incluso nosotras mismas realizamos o aceptamos acciones micromachistas y en el momento no nos damos cuenta hasta que nos cuestionamos esas acciones. Exacto, eso pasa. Los micromachismos son esa masculinidad construida y además socialmente aprendida. ¿Es posible modificarla? Sí. Es posible que un hombre que tenga muchos micromachismos, como por ejemplo el pensar que él tiene el poder sobre la ropa de su pareja y decir, yo te compro toda la ropa y te la escojo. Ese es un micromachismo, pero eso puede ser modificado. ¿Cómo? A través del diálogo. Mira, a mí me gusta elegir mi ropa, bla, bla, bla. Inclusive ustedes pueden ayudar a sus amigos, a sus hermanos en su entorno. Si ustedes identifican un micromachismo, ustedes de manera amable, a través del diálogo, pueden ayudar a desaprender a esa persona esos micromachismos. Una frase típica de un hombre que tiene muchos micromachismos es, me va a tocar disimular un poco mi machismo para evitar que no me acepten. Entonces son esas personas que ustedes ven que muchas veces tiene expresiones como por ejemplo la femiloca. Cuidado, ahí hay un micromachismo, porque está vinculando a todas las mujeres feministas con una condición de la salud mental, que a paso es ofensiva para todas las personas. Para las personas que tienen condiciones de la salud mental es una ofensa terrible. Que el término loca o loco sea utilizado como denigrante. Entonces, por aquí nos dicen, algunos micromachismos están disfrazados en la caballerosidad. Algunos sí. Ojo con este tema también. Es un tema muy importante y muy sensible. Y es que también he visto y he vivido, ya te doy el derecho de palabra, Rocío, y he vivido situaciones, y por eso es que preguntando y hablando se entienden las personas. Estaba yo en una capacitación y estaba tratando de subir unas láminas en un lugar que era muy alto y tenía que subirme en una silla para poder subir las láminas y todo esto. Y de repente yo, con mis zapatos altos, etcétera, encuentro difícil la tarea de subirlas tan alto porque yo no soy tan alta y con la silla no llegaba tan alto. Y veo que mis compañeros caballeros, ninguno se ofrece. Entonces yo digo, ¿será que alguno me puede ayudar? Y uno de ellos me dice, yo te puedo ayudar, pero no te sientes ofendida. Y yo le dije, no, ¿por qué me voy a ofender? Y él me comentó, no, porque una amiga, un día la vi cargando mucho peso y me ofrecí a ayudarla y me dijo machista. ¿Sí estamos entendiendo el caso? Entonces ahí es donde, claro, hay que preguntar. Y nosotras también tenemos que entender que están ellos en un proceso de aprender y desaprender. Entonces, si a usted le preguntan, ¿quiere que la ayude a cargar las cosas? No generalmente es porque la vea débil. A veces es porque la quiere ayudar, simplemente. Porque la ve lidiando con mucho peso. Entonces, el responder de manera directa, machista, pues no, usted le puede decir, no, yo puedo cargar este peso, para mí está bien. Esa también es una respuesta que yo he dado muchas veces. ¿Te ayudo? No, tranquilo, gracias. No pasa nada. No tengo que decirle machista por el hecho de que me ofrezca su ayuda. El que no te deja pagar la cuenta de una comida porque él es el hombre y proveedor. Este es otro caso, en efecto. Si ustedes salen con alguien y esa persona dice, no, yo pago la comida y ustedes se sientan incómodas, háganselo saber. No, yo pago la comida. Yo pago mi comida. Yo, por ejemplo, soy de las personas que siempre paga las cosas que consume. Entonces, este ejemplo lo entiendo.
Pero si usted se siente cómoda dejando que su pareja la brinde, pues también está bien, eso no está mal. No necesariamente es algo malo. Sobre todo cuando hablamos de una relación de confianza. Lo que pasa es que yo entiendo que este punto es muy sensible porque a nosotras como mujeres, o por ejemplo a mí como mujer, me genera mucha desconfianza que alguien me quiera pagar mis cosas, porque siento que ahí está ejerciendo su poder económico y yo necesito demostrarle que yo no dependo económicamente de él. ¿Sí ven lo sensible y delicado que es este tema? Cuando le sirven la comida primero al varón, caso ejemplar de micromachismos. Cuando se tiene un solo auto para toda una familia y solo el hombre lo usa porque tiene que ir a trabajar, pero la mujer, ama de casa, tiene que enviar a los niños a la escuela, a ir por los víveres de la casa y otros mandatos diarios, tienen que ir caminando en transporte público, clarísimo ejemplo de machismo. Claro, preguntar y dar el consentimiento es importante, en efecto. Por eso, aquí en este proceso de construir la masculinidad hegemónica, lo clave es el diálogo, es conversar abiertamente. Los micromachismos suelen pasar desapercibidos como chistes, siempre. El típico chiste antes de leer el comentario es, tenía que ser mujer cuando era un mal conductor. Eso es un micromachismo. Por ejemplo, cuando la mujer le dice a su pareja que hay algo que no le gusta y se expresa de manera tranquila y él le responde, ya vas a empezar con tus feminismos, típico machismo. Ese es un micromachismo, súper micromachismo. Y ambos lo toman de broma y se ríen. O bien él lo toma de broma para calmar la situación, disimula. Ese es un micromachismo. Ajá, adelante, Rocío. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Dalia. Bueno, quiero aprovechar la ocasión para compartirles una anécdota que me pasó el año pasado que yo me quedé muy sorprendida, que jamás esperé que me pasara. Bueno, había un colega mío de mi segunda carrera de Derecho y yo tenía 10 años que no lo veía. Ese muchacho yo lo admiraba bastante, Dalia. ¿Por qué? Porque él era muy proactivo y él siempre le dedicó el tiempo al emprendimiento. Pero del tiempo que me gradué de mi primera carrera en 2011, él estaba todavía estudiando la carrera de Derecho. Él supuestamente debió haberse graduado entre 2012 y 2013. Bien, desde 2013 se retiró de la universidad, de ahí no supe más nada hasta que me volvió a contactar cuando le dio COVID-19 en el 2021. Bueno, para no que se te cuento, Dalia, él anteriormente me pedía pues que le ayudara con unas tareas y yo, como buena gente, le ayudé con unas asignaciones y todo para ayudarlo, ¿no? Normal. Entonces después yo, bueno, voy a dar la sorpresa, pasar a la facultad para saludarlo. Oiga, yo pasé a saludarlo y adivinen, a mi sorpresa que me llevó. Resulta que mucho pensó que por yo querer ayudar con las tareas, pensó que yo gustaba de él. Sí. Y para rematar el caso, trató de propasarse conmigo. Me estaba forzando lo que yo no quería hacer y era besarme. Y él me estaba diciéndome en mi cara, yo sé que tú siempre has gustado a mí desde que nos conocimos. Yo, eso no es cierto. Si no, explícame entonces por qué me casé con el que es hoy en día mi esposo, porque pasé tiempo cuando lo conocí a él, yo estaba de novia con mi esposo. Y entonces él empezó, no, que tú vas a ser mía de aquí al 2030, o sea, haciendo la burla porque sabe que estoy promoviendo los ODS, Relación de Carta a la Tierra. Y Dalia, fue una cosa para mí terrible. Yo recuerdo que al día siguiente me desperté, yo estaba que no paraba de llorar. Y yo hasta incluso hablé con un compañero que estudió con él en la facultad y me comentó, ¿sabes lo que me dijo? Dale, me dice, Rocío, ten cuidado con él porque adivina. Resulta que él te pidió hacer esa tarea para tener una cercanía contigo, buscar un pretexto y tener algo más que una amistad contigo sin importar tu matrimonio. O sea, fue una cosa, un episodio tan terrible para mí, porque y que entonces yo le dije, yo le pregunté a que el que está bien amigo mío, pero ¿por qué él hizo eso? Porque yo le he hecho a él si yo siempre le he dado su lugar. O sea, por ser yo buena gente, piensa que me voy a acostar con él, me lo voy a llevar a la cama, pues no me parece. Y me comentó este amigo mío que en defensa mía le dijo a él lo siguiente, mira, yo no sé por qué tú trataste así a Rocío, si Rocío siempre ha sido muy servicial con los estudiantes de la universidad, toda la vida de que nos atendió asuntos estudiantiles. ¿Por qué tú piensas eso de ella? Y entonces, al parecer, que se trató por pasarse conmigo, le dijo a este amigo mío lo siguiente, mira, de verdad que Rocío es una mujer difícil, lo reconozco, pensé que era como otras mujeres,
y me equivoqué. Pero ¿de qué me sirvió eso, Dalia, que me ha dicho que se equivocó? Con decirte que me felicitó para mi cumpleaños, el colmo. Este año me felicitó para mi cumpleaños. Y para colmo también de esto, ya para finalizar, viene y me escribe para pedirme por que le hiciera una tarea y le puse un esto, le dije, hey, ¿a ti qué te pasa? O sea, tú nada más me buscas para que te haga una tarea para que luego estés diciendo por ahí que gusto de ti y luego tú me difames, pues no me parece. Corté eso del todo, Dalia, y le dije que se ubicara, que ya está bueno que se aproveche de mi integridad, no me parece justo. Entonces, quise compartirles esto a ustedes porque estamos entre mujeres y miren, parece mentira, uno por ser amable, ese tipo de hombres piensa que uno quiere algo más con eso. No sé qué tú dices de esta anécdota, Dalia, pero esto es lo más reciente que me pasó. Sí, sí, de hecho esta anécdota está cargada de micromachismos. El Sí, simple hecho de pensar de que por uno como mujer hablarle a un hombre es que tiene un interés emocional, físico, sexual, un interés especial, ya, ya está mal. El suponer sin preguntar está mal. sí, Otro micromachismo muy evidente allí es cuando menciona, pensé que ella era como otras mujeres. ¿A qué se refiere cuando exacto. habla de otras mujeres? ¿Qué son otras mujeres? ¿Mujeres Personas más cualquiera. amables? Ajá, Ujú. mujeres más amigables, mujeres que disfrutan abiertamente de su sexualidad y entonces las vamos a juzgar cuando los hombres sí pueden disfrutar abiertamente de su sexualidad. Entonces hay Bueno, categorías de derechos. claro. Tendrán más No, derechos los hombres que ella. O sea, es un tema, es un ejemplo perfecto, Rocío, y te agradezco que lo compartas porque claro. está lleno de micromachismos. Y quiero decir algo también ya para cerrar, porque no quiero también abarcar la noche, porque todos tenemos que dormir. Pero este es un resumen, imagínense. Incluso colegas míos de mi primera carrera de Relaciones Internacionales me preguntan, oye, Rocío, ¿y tu esposo no te dice nada que tú te estás así tan bonita? O sea, así entre comillas haciéndome. Yo, a ver, primeramente, pues hay un viejo refrán que siempre decimos en Panamá que se llama lo siguiente, dice, piensa el ladrón que todos son de su condición. Mi esposo ahora es un hombre que le gusta verme bien vestida y olorosa. Ah, porque una mujer porque se viste bonita, se maquilla bien porque es para levantar a alguien, pues no me parece. Eso demuestra mucho. Y se lo dije a este colega, no te ofendas, pero no tengo la culpa que tú vistas a tu mujer como una Amish. Ustedes saben la cultura Amish, esa religión Amish que las mujeres se visten muy conservadamente. Y le comenté a ese otro colega lo que pasó con este compañero y se echó arriba hasta bien hecho que se lo diste, Rosy, porque es verdad. O sea, ¿qué tiene de malo que una mujer se sienta bella? Que si uno tiene su atributo, ¿qué tiene de malo demostrarlo? Es más, recuerdo que para gente del cambio 2021, en el módulo que me tocó de equidad e igualdad de género, la profesora dijo, atrévanse a hacer algo que ustedes no han hecho nunca en su vida. Y confieso que por el tema de mi familia, que es muy machista, mi papá es peruano, mi mamá toda la vida que ha vivido en la provincia de Los Santos, ese ambiente al interior, que hay que si una mujer se viste así es porque se va a levantar a alguien o se va a acostar con alguien. Y por eso que siempre estuve en mi casa muy reprimida. Ahora que soy una mujer casada, gracias a Dios, mi esposo, otra mentalidad, me he visto como la mujer que soy hoy en día. Y eso son cosas que no es bueno privarse de eso, Dalia, porque como comentó la doctora en la sesión. Experiencias. Y ahora sí, habiendo pasado este momento de compartir experiencias personales y esta reflexión sobre lo importante que es la sororidad, en la imagen que ven en sus pantallas pueden ver los antiguos patrones de masculinidad comparados con algunos nuevos patrones de masculinidad. En la antigüedad se consideraba al hombre como el único proveedor. En la actualidad se promueve que el hombre desarrolle una relación más cercana con sus hijos. En tanto, anteriormente el cuidado de los hijos era una tarea exclusiva de la mujer. Actualmente, tanto el hombre como la mujer comparten ese rol de la crianza. Anteriormente, el hombre era el que imponía la autoridad en la casa. En la actualidad, generalmente no existen diferencias en las responsabilidades del hogar y tampoco en relación a quien impone ninguna autoridad. La autoridad es de ambas partes en el hogar. En la antigüedad, el hombre no asumía responsabilidades domésticas. En la actualidad, ambas partes asumen responsabilidades domésticas y
Anteriormente, por ejemplo, también se pensaba que el tema de los deportes, del fútbol, etcétera, pertenecía únicamente al género masculino. En la actualidad, tanto género masculino como femenino puede ejercer este rol. Dicho eso, pasamos al último momento de la sesión. Ajá, por aquí nos dicen revictimización de la víctima. Sí, en efecto, generalmente se busca mantener la identidad de las víctimas de acoso, violencia sexual o estos casos privada, porque lo que se tiende a hacer es que se revictimiza a la víctima. Y eso hace que el proceso del trauma sea más difícil para la víctima. Ahora, dicho esto, les voy a pedir por favor que enciendan sus cámaras. Les agradezco muchísimo que hayan permanecido hasta el final de la sesión. Ha sido una sesión larguísima, pero también esto responde a que es un tema muy complejo, es un tema del que hay que hablar mucho, hay que reflexionar. Yo entiendo que muchas hayan estado más bien como escuchas y observadoras, pero también sé que estábamos en nuestros procesos internos de reflexionar muchísimo sobre todo lo que hemos ido escuchando. Y es que nosotras también somos parte de esta sociedad en la que muchas cosas, como criticarnos entre nosotras mismas, es algo que se ha normalizado. También está bien si ustedes no están de acuerdo en todo lo que se dice aquí, porque la diversidad de ideas es la que hace del mundo un lugar hermoso y maravilloso. Muy bien, vayan encendiendo sus cámaras. A la cuenta de 3 vamos a tomar la primera fotografía. 1, ajá, por aquí se siguen encendiendo más cámaras, más cámaras. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, 1, 2 y 3. Primera foto. Ajá, ya va, vamos a hacer otra fotografía más. Ahora cerrando el chat. Ajá, para que salga toda la pantalla. 1, 2 y 3. Y vamos a la otra toma. 1, 2 y 3. Perfecto. Bueno, dicho esto, ya ahora sí oficialmente damos por cerrada esta sesión. Les agradecemos muchísimo su participación y para esta sesión en particular, la actividad va a ser que ustedes compartan en el aula de Classroom o a través del correo electrónico algunos comportamientos ejercidos por hombres que para ustedes son micromachismos o violencia basada en el género. Porque estos comentarios nos van a ayudar a nosotras también a diseñar mejor un manual de estrategia para construir nuevas masculinidades, diciéndole a los hombres qué comportamientos de ellos nos incomodan y para nosotras son violencia. Entonces, con eso nos despedimos por hoy. Les agradezco muchísimo que hayan asistido a esta sesión, que se haya mantenido hasta esta hora. Como les dije, esta sesión fue más larga de lo normal. En la próxima sesión estaremos en un diálogo abierto con la psicóloga. Va a ser bastante interesante porque vamos a hacer muchísimos ejercicios enfocados en todo lo que es el autoestima, reforzamiento de la autoestima. Y luego, para la próxima semana, retomaremos todo lo que tiene que ver específicamente ya con la salud sexual y reproductiva. Súper importante que asistamos a estas próximas sesiones. Con eso me despido y les deseo una feliz noche. Chao, chao. Chao.